Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en nuestro canal Profundidades Bíblicas para el Diario Vivir. Y hoy quiero hablarte de un tema muy interesante que tiene que ver con José. Sí, José, el hijo de Jacob, y Jesús. Hay cierta similitud entre Jesús y José que queremos trabajar, porque nos llama mucho la atención la forma de cómo Dios interrumpe la tranquilidad de José. José era un joven que estaba tranquilo, pero por alguna razón tuvo dos sueños. Y es algo interesante entender esto. Pero yo me voy a basar en los hechos para poder hacer una analogía. Lo primero que tenemos que entender es que sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos le tenían envidia. Eso lo dice Esteban cuando está siendo interrogado por el Sanedrín. Cuando está siendo interrogado, él dice, mira, los patriarcas vendieron a José por envidia. Entonces los judíos también vendieron a Jesús por envidia. El mismo sentimiento lo llevó a ejecutar la misma acción. Es por eso que tenemos que prestar atención a ciertos detalles. Si tú te das cuenta y tú analizas lo que estaba pasando entre los hermanos de José y los judíos, los hermanos de José tomaron a José y lo depositaron en una cisterna. Eso lo hicieron los hermanos de José. Pero ¿qué hicieron los fariseos con Jesús? Lo llevaron donde Anás y Caifás. Ellos lo mandaron a buscar y ahí lo interrogaron. Ahí Jesús fue abofeteado. Mientras José estaba en la cisterna, José estaba aislado. A mí me gusta porque cuando a Jesús lo sacan de ser interrogado, Anás y Caifás lo llevan donde Pilato, un extranjero. Escucha esto, lo llevan donde Pilato, un extranjero. José pasa algo similar. Cuando a José lo sacan de la cisterna, se lo venden a unos ismaelitas que son mercaderes de Madián. Y esto lo llevan a Egipto. Y allá en Egipto, entonces José tiene que vivir en la casa de Potifar. Potifar va y compra a José. Me gusta algo aquí, y es que en este lugar, al igual que Jesús, se planificó la muerte de José, en donde Potifar. Y asimismo donde Pilato se planifica la muerte de José. Es algo la muerte de Jesús. Es algo maravilloso entender esto, porque hay cierto aprendizaje que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es por eso que estamos aquí hoy, hablándote de profundidades bíblicas para el diario vivir. Nosotros tenemos que aprender a vivir como lo dice la palabra. Quiero analizar ciertos puntos que José tenía que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando Dios le revela un sueño a José, lo está haciendo en una dimensión que el enemigo no tiene acceso. Quiero que entiendas esto. Cuando tú te sueñas algo, el enemigo no tiene acceso a esa área, a ese espacio, a esa dimensión. Por eso él comienza a provocar para que tú tengas que hablar del sueño. A mí me gusta esta parte porque en el tiempo de Jesús, Jesús es quien da a conocer al enemigo. Jesús es quien más habla de Satanás, de diablo, del demonio, del infierno. Es Jesús quien utiliza más estos términos, porque Jesús viene a manifestar el reino de Dios. Y cuando tú te estás moviendo conforme al reino de Dios, entonces en ti se activa el discernimiento. Hay un don maravilloso que es el don del discernimiento. Este don es un don de revelación. A través de este don, Dios te va a mostrar lo que está pasando en el mundo que no se ve. En el Antiguo Testamento no se movían de esta manera. Recuerda que quien da dones a los hombres es Jesús. Eso lo dice la Biblia. Dado por el Espíritu. El Espíritu es el encargado. El Espíritu es que porta todos los dones. Pero dice la Biblia en Efesios capítulo 4, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Yo quiero que tú entiendas la magnitud de esto. Cuando tú tienes el don de discernimiento, tú puedes ver lo que está pasando en el mundo que no se ve. El problema es cuando tú no estás operando, cuando tú no te mueves en esto, cuando tú no tienes contacto con el mundo espiritual. José comenzó a contar, comenzó a decir lo que había pasado. Y eso aceleró el proceso de José. Aceleró el proceso. Porque ellos se llenaron de envidia, ellos se llenaron de odio. Tienes que entender que no todas las personas que están a tu alrededor tienen la capacidad de verte crecer. Tienen la capacidad de verte bendecido. Tienen la capacidad de ver que tú te elevas. No. Ellos van a llenarse de envidia. Y la envidia es un sentimiento. Pero cuando está siendo operada por espíritu maligno, las cosas se vuelven peor. Escucha esto, las cosas se vuelven peor. Ya la persona no está inconforme con lo que tú tienes. Ya la persona no se siente mal con lo que tú tienes. Ya la persona no está moviéndose conforme bueno, ya a mí no me gusta que él tenga o ella tenga eso. No, ahora está pensando más allá. Ahora está pensando en destruirte. Ahora está pensando en dañarte. Ahora está pensando en dividir todo lo que Dios te ha entregado. Por eso es que tú tienes que conocer cuáles son los espíritus que están gravitacionando en tu atmósfera, cuáles son los espíritus que están operando en tu territorio, porque en tu territorio, aunque tú no lo creas, hay espíritus que están operando y nosotros tenemos que conocer esos espíritus. Es por eso que yo quiero que tú entiendas la analogía entre José y Jesús. Date cuenta que para ellos poder calmar todo lo que tenía que ver con esa depresión, o para ellos poder disfrazar lo que hicieron, tomaron la sangre, la túnica de José, y la tiñeron con sangre. Yo quiero que tú entiendas esto. La túnica de José. ¿Qué representaba la túnica de José? La túnica representaba la diferencia que tenía el sentimiento de Jacob hacia José. Es decir, había una diferencia entre José y sus hermanos, y ellos se sentían mal. Este acto despertó más la envidia que ellos tenían. Hay que entender que los hermanos de José vienen arrastrando un espíritu de muerte. Desde el tiempo que estaban en Siquem, vienen arrastrando este espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que saber cómo debemos de actuar, y más con nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos tienen celos unos con otros cuando tenemos más de un hijo. Por eso es que tenemos que aprender a manejarnos. Jacob fue de manera imprudente, hace esto, lo hizo con buena intención, pero esto trajo malestar en su familia, y eso le trajo problema a José. Dice que no le hablaban pacíficamente, no trataban a José de manera tranquila. ¿Y qué hacen? Lo depositan en una cisterna y toman la túnica y la tiñen de sangre y se la llevan a su padre. Dice, una mala bestia le devoró. La sangre fue que eliminó la culpa de ellos. Algo similar a lo que pasó con Cristo. La sangre de Cristo fue la expiación. Si tú ves los hermanos de José, cuando ellos enseñan la túnica teñida de sangre, eso hace un acto expiatorio para ellos. Ya Jacob no está pensando que ellos lo mataron. Ya ellos eliminaron la culpa de lo que él había hecho. Asimismo pasa, a mí me gusta porque cuando Cristo muere, con la sangre de Cristo, toda culpa, todo pecado ha sido eliminado. Se hace un acto de expiación. Tenemos que entender esto, hermanos, porque a veces nosotros estamos cargando con culpa que ya Cristo la pagó. A veces estamos cargando con problemas que ya Cristo lo pagó. Por eso es que la culpa no puede formar parte del crecimiento espiritual que Dios tiene para ti. La culpa, el problema, la situación, el resentimiento, todo eso hay que dejarlo. Cuando tú llevas un pecado delante de Cristo, cuando llevas una carga, tiene que dejársela a Él. Tiene que dejársela a Él. No es necesario andar con la culpa. Hay personas que piensan que todavía lo que ellos hicieron tienen vigencia aquí en el mundo espiritual, y no es así.
Lo que tú hiciste, ya lo hiciste. Si lo llevaste a la cruz, ¿qué es llevarlo a la cruz? Arrepentirse y apartarse. Cuando te arrepientes y te apartas, alcanza misericordia, dice la Biblia. Por eso dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros confesamos, reconocemos que lo hicimos mal, reconocemos que éramos culpables, reconocemos que necesitamos el castigo. Entonces tú te apartas, Dios extiende su misericordia. Y eso es algo maravilloso lo que pasa aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros reconocemos el sacrificio de Jesús, entonces nosotros vamos a ver las cosas de manera diferente. Una analogía, recuerda, profundidades bíblicas para el diario vivir. Es necesario entender esto, es necesario comprender esto, es necesario saber lo que Dios va a hacer, es necesario saber que Dios tiene el control, es necesario saber que Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha dejado sola, es necesario. Así que yo te invito a que no te pierdas la parte 2, ya que solo duramos 10 minutos en estas porciones bíblicas. Así que ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti, quiero orar por tu casa, quiero orar por tus hijos, que el Señor tenga misericordia de ti. No importa la situación que tú estés pasando, Dios tiene control, Dios tiene control. Por eso te pido que alabe a Dios, que glorifique a Dios, que bendiga a Dios, que Dios te va a entregar victoria tras victoria. No importa, no tenemos que andar con la culpa, no tenemos que andar con el resentimiento, no tenemos que andar con el celo. Recuerda que la envidia es un sentimiento destructivo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias por cada persona que me esté escuchando. Que este lunes, Padre, sea un lunes de victoria para ellos. Que usted les bendiga de manera especial. Que usted pueda abrir puertas y abrir los cielos a favor de ellos, Señor. Esto se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, este es tu hermano Juan Reynoso. Shalom, shalom.